Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen viernes. Y yo creo que el fin de la intercampaña está llegando a su final. Este proceso que es muy, digamos, nebuloso y que tendrá desde luego el Congreso en la siguiente oportunidad. Será indispensable que haga una legislación a todo ese proceso que llaman hoy o desaparece en la precampaña o la hacen más extensa, pero lo que sí no puede tenerse en todo caso una legislación que ampare tantos pedazos que no se comprenden como campaña hasta que llegue formalmente dicha en marzo. Pero dicho eso, la intercampaña desde luego está marcada en su parte final de aquí hasta el 1 de marzo por el proceso, digamos, del contexto electoral que está aconteciéndola de muchos modos y maneras. Desde luego el conflicto, que es el principal acompañante de todo proceso y de contexto electoral, está hoy, por ejemplo, marcando cómo están las candidaturas de los miembros del Congreso ahora en el carácter de RP, de los plurinominales. Por lo que toca, por ejemplo, hay que ver algunos piezas símbolo que son justamente el cuadrante en el cual nos debemos ubicar cuando vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el lugar número 11 a la señora Sánchez Cordero y al gobernador de Morelos en el lugar número 2, que son muy ilustrativos del estado actual de cosas, de cómo la temporada en donde hemos evolucionado, algunos dicen que no, que hemos en realidad involucionado para una temporada en que básicamente le llaman la temporada incierta en el mundo de la política, en donde la certeza justamente no se alcanza a ver ni en el corto, ni menos aún en el largo plazo. Algo semejante también ocurre en el Senado, donde con todos esos visos de inconformidad, y que lo señaló de manera muy explícita en su día el ex aspirante para ser candidato presidencial, Marcelo Ebrard, hasta el número 7 de la lista. Es decir, que el conflicto está marcado, como vemos, por el caso del resentimiento, por lo que toca no solo las actitudes, sino las decisiones que toma el partido y la coalición gobernante, y en ese sentido me parece que está generándose un arranque de campaña lo suficientemente amplio en todo lo que toca al único personaje que está generando esa tensión como el presidente, no solo el gestor electoral de toda la campaña, sino sobre todo el principal protagonista. Y yo creo que ese es el problema principal que tiene hoy el país, de cómo dilucidar si una campaña electoral con ese tamaño de anomalía tan gigantesca puede desarrollarse en términos de un modelo de democracia. Ya vimos en los días anteriores, en lo que toca, digamos, a los indicadores, cómo se están ya, por ejemplo, configurando algunas categorías de que la nuestra ya no es propiamente dicha, o por lo menos no es observada así como una forma de democracia, sino ya un régimen híbrido en el cual ya estábamos en riesgo, según los indicadores, claro, que vemos desde agencias y también desde el extranjero. Eso también implica que el contexto electoral tiene muchos problemas porque, por ejemplo, la marcha que fue por lo que toca a las oposiciones, sin duda también se marca como una pieza de contexto electoral porque reclama el respeto, naturalmente, como se sabe, el respeto al voto libre, auténtico. Y sobre ese margen, por ejemplo, tenemos el estado actual de cosas en donde el principal protagonista de esa manifestación, el representante visto así como una pieza central, no solamente de una oratoria profesional que recayó en Lorenzo Córdoba, sino también con una visión de altura y visión de Estado, está reclamando para ese pedazo de la sociedad, para sectores, dirán algunos, de clases medias, pero también para una amplia base López Obradorista que algunos consideran y seguimos considerando que tiene sin duda un margen amplio de crecimiento a las oposiciones, porque también tienen voto escondido desde la misma base López Obradorista. Entonces, yo creo que son los saldos en que puede ponerse esa categoría, no solo de esta marcha, sino del conjunto de insurrecciones de la conciencia social y también de la participación amplia de ese pedazo de la participación ciudadana. Y en lo que toca a la inseguridad, pues no hay duda que ese es un factor también clave, porque si nosotros vemos que cuando vimos, digamos, el conflicto original, cuando comenzó en 2005, fue justamente en algunos
pedazos de la sociedad, por ejemplo, en la frontera chica de Tamaulipas, en la tierra caliente de Michoacán, y así se fue extendiendo por otras zonas del país, pero siempre eran, es verdad que amplísimas zonas en todo caso, en el peor tramo de la inseguridad en los diversos sexenios, pero ahora ya tenemos la primera ocasión en que toda una entidad federativa completita, el estado de Guerrero, ya es, digamos, cooptada o presa o gestionada, como se quiera llamar, por diversos segmentos o sectores o grupos de la delincuencia organizada, además ampliamente ya explícito o confesado por el propio presidente, con lo cual ese es un factor al que no nos habíamos enfrentado de este concepto que algunos llamamos la anomalía que representa sin duda el presidente por lo que toca a su gestión pública, y creo que allí debemos ubicar también el centro de lo que le espera al país en las próximas, digamos, décadas, pero sobre todo en el próximo sexenio, porque las libertades también es lo que me parece que está en riesgo. Por ejemplo, si vemos la coyuntura más reciente de este proceso informativo, llamemos así, de esta cobertura, que además tiene siempre sus códigos, lo sabemos, respecto de este reportaje del diario The New York Times sobre, por ejemplo, cuando hay una investigación periodística, se sabe siempre que se ofrece de modo, digamos, protocolario el derecho de réplica al otro actor para también respetar las versiones de todos. Y además cobra mucha relevancia las respuestas de ir elevando el tono, como llaman algunos colegas, de ir elevando, digamos, ese puñetazo simbólico que hace el presidente contra periodistas, a la luz no solamente del irrespeto a la libertad de prensa y de expresión, sino sobre todo, me parece, a que México tiene esa muy lamentable categoría de ser desde 2018 líder en desaparecidos y desde el año 23 líder en asesinatos alrededor del mundo, con lo cual me parece que eso agrava la circunstancia en la que hoy nos encontramos sobre el tema de las investigaciones periodísticas y la importancia, como dice muy bien ese diario, de revelar la existencia de la propia indagatoria. Creo que todo ello debe confluir y debe convivir en un régimen democrático, y me parece que esos son los saldos que está dejando la intercampaña, todo para mal, digamos, de muchos sectores de la sociedad que ven algunos pedazos y asomos de lo que puede venir para las próximas semanas y sobre todo para los próximos meses. Es sin duda el conflicto un acompañante natural de todo este proceso electoral junto con la inseguridad.